Bello presente, hermosas mujeres, gracias, gracias siempre por acompañarnos en este viaje de 28 días habitando nuestro templo, un espacio para transformar nuestra vida habitando nuestro poder. Y ya estamos, como he venido mencionando, en la recta final. Estamos hoy en el día 25 y bueno, me siento muy, muy feliz que este evento mueva almas, mueva esa conciencia, que las mujeres, eh, la intención de este evento esté haciendo efecto en ellas y eso es testimonio hoy. Yo siento que es un testimonio. Porque nuestra invitada hoy, Cristina Maldonado, ella inició también como invitada, o sea, pues asistiendo, viendo las ponencias hace 2 años y además de eso, pues entró en un programa transformacional, el cual tengo. Y bueno, todo como todo, ¿no? Todo va fluyendo, bueno, claro, en la medida en que nos lo vamos permitiendo, porque o hay resistencia o hay fluidez. Entonces, me alegra ver, porque me puse a ver uno de los primeros eventos y Chris con la camarita apagada allá y alzaba la mano y de pronto así como, ¿no? Como allá. Y qué lindo que hoy esté en plenitud abriendo su cámara y siendo ella la que nos abre las puertas de su templo. Hoy vamos a entrar a su templo con un tema hermosísimo que se llama Mujeres Guardianas de la Naturaleza. Y siento que este tipo de, no más ya con el título, ya nos empiezan a mover algo. Ya nos están reconectando con una información, nos están recordando, nos están diciendo que las mujeres somos sagradas y esa sacralidad empieza por nosotras, cuando recordamos quiénes realmente somos, no las etiquetas que los demás tienen de nosotras, sino cómo me nombro, cómo me llamo, cómo me cuido, cómo soy conmigo, porque lo que yo me doy, lo doy. Así es sencillo. Todos damos lo que tenemos. Entonces, les hago aquí una pequeña historia de Cris porque es muy lindo saber cómo sí nos podemos dar ese permiso de brillar, de decir, yo también tengo algo que contar, tengo una experiencia, tengo una historia, más allá de un formalismo profesional, de universidad o técnico, es más hablar desde la esencia. Para eso está este espacio de 28 días habitando nuestro templo, un espacio para ustedes, bellas mujeres, quienes lo están aquí en directo, quienes lo ven en diferido, quienes han escrito. Gracias, gracias por su apoyo, por estar allí y sobre todo, bellas, también por promoverlo, multiplicarlo, compartirlo, hermosa, porque sé que vamos a seguir impactando y sobre todo haciendo un tejido donde todas nos podamos sostener, donde no seamos como, ay, no, la rival, sino, venga, aquí estoy, extendiéndonos las manos. Pero este día no es mío, este día es de Cristina Maldonado, hermosa, desde México, desde el Estado de México está Cris. Y Bella, pues bienvenida a tu día, a tu espacio con este tema tan lindo, hermosa. Y bueno, siempre me gusta eh, eh, que también cuenten su historia, ese antes, ese después, porque es bonito hablar así, desde esa experiencia y de forma natural. Entonces, Cris, pues gracias, gracias y aquí estamos para ti. Bueno, pues buenos días a todas. Me da gusto verlas, saludarlas. Este, yo empecé entonces, fue hace un año cuando yo me incorporé a las charlas y pues ya lo he comentado más o menos en algunas de las sesiones, ya en una situación ya como de mucha crisis existencial, también profesional. Y pues ahorita que Clau me propuso la posibilidad de participar, o sea,
Yo desde que entré al círculo, me dispuse a conectar de otra manera, ¿no? Yo he sido como muy dudosa, ¿no? Y bueno, lo que he aprendido en el transcurso del círculo es que también es como parte de como de mi personalidad y de pues sí, como de mis características, ¿no? Y de mi formación. Entonces, como que siempre a lo seguro, siempre necesito que todo esté perfecto, necesito que todo esté en orden para tomar acción. Y pues a partir del círculo aprendí mucho a trabajar mi intuición y a trabajar como mi confianza y pues a decir que sí a las cosas que me hacen sentir bien, ¿no? Entonces, pues cuando Claudia me propuso, le dije que sí, luego, luego. Me costó trabajo definir el tema, creo que precisamente por el proceso que he llevado, podría hablar a partir de mi experiencia de muchas cosas, entonces ahí entré un poquito en conflicto porque yo no sabía, pues, si hablar específicamente de mi proceso o de los temas tanto que me han movido precisamente en este proceso, pero desde el principio a mí me resonó mucho este tema. Entonces, ahí tuve un conflicto, de hecho, cuando Klaus nos decía, pásenme sus temas, yo fui de las últimas que le mandé mi tema, porque yo estaba en ese dilema, ¿no? Pero estaba en ese dilema porque decía, ay, ¿qué querrán ellas, no? Ay, no, yo quiero esto, pero ¿y ellas? ¿O qué irán a decir las demás? Y entonces como que otra vez me empecé a meter en esos diálogos pero el primero que a mí me resonó fue algo como esto, ¿no? Entonces dije, no, pues yo voy a como que a seguir mi intuición y entonces ya, Clau me dijo, oye, no me has mandado tus temas. Y dije, ay, bueno, ya, ese es el que desde el principio quise y pues ya, entonces por eso decidí, entrar por ahí, ¿no? Entonces, pues, aparte me gusta mucho porque bueno, se conecta obviamente pues con todo el proceso de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy Cris, bueno, pues sí, soy Cristina Maldonado, a mí me gusta que me digan Cris, este, em, yo estudié la carrera de sociología, después estudié una maestría en sociología y la sociología fue bien interesante porque a mí siempre me ha gustado mi carrera, pero pues parte de mi crisis que me dio fue precisamente por mi carrera, ¿no? Porque pues yo juraba y perjuraba que me gustaba mucho y después resulta que ya no estaba tan segura. Entonces, lo que he aprendido en este proceso es pues que no quiero soltar mi carrera, pero tampoco la quiero como la tenía antes, ¿no? Entonces, este proceso también me permitió como replantearme, pues, qué quiero hacer yo con mi formación, con mi profesión, con mis conocimientos. Y eso fue un dilema porque es una carrera muy rígida, yo siento, ¿no? O yo creo que todas las carreras tienen esa parte, ¿no? Pero la sociología es una carrera, pues, muy masculina y entonces el otro día estaba platicando precisamente con una compañera de la carrera y le decía todo lo que nosotros hacemos es desde un enfoque masculino al final, ¿no? Para que nos acepten en los gremios académicos tenemos que adherirnos a sus políticas, a su cultura, a sus formas de trabajar. Entonces, hoy en día se está haciendo mucho movimiento en ese sentido de parte de las mujeres que entran a la carrera y pues bueno, me estoy como permitiendo ejercer mi profesión, pero desde otro punto, ¿no? Am, Siempre he sido muy sensible a los temas ambientales y a los temas de género. O sea, sí, algo que siempre me ha definido profesionalmente es que me interesan mucho los temas de mujeres y mucho los temas ambientales, ¿no? Entonces, mi carrera siempre he sido profesora de licenciatura y, y siempre me dan las materias sociales. Las materias sociales es como todo y nada, ¿no? O sea, son materias donde se sabe poco o se trabaja poco, los planes de estudio son muy abiertos y entonces yo me di cuenta que yo siempre aprovechaba mi carrera y esa libertad, ¿no? Para muchos así como que te den el temario abierto, así como que casi tú crea el temario
para mí siempre fue una gran oportunidad porque yo hacía lo que yo quería o lo que a mí se me hacía importante. Y siempre, por ejemplo, yo di clases en carreras de tecnologías, de informática, y en muchas, ¿no? Pero yo siempre metía, a la hora de meter proyectos y meter trabajos y ejercicios, lecturas, todo, era o género o medio ambiente, ¿no? Entonces, em, el estar en la carrera y después estar aquí en el círculo, entendí más a fondo que existe una conexión muy interesante entre el tema ambiental y el tema de las mujeres, o el problema ambiental y los problemas de las mujeres, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde a mí me hizo como más sentido precisamente que, pues que lejos de que me esté apartando del camino, pues creo que encontré eh, un camino mucho más eh, fructífero, mucho más de oportunidades y mucho más amplio para transitar en ese sentido. Entonces, pues por eso yo decidí tomar este tema, ¿no? Y tomar también desde el punto de mi proyecto, porque en esa crisis existencial que yo tuve y que también se fue una crisis de alguna manera económica, inicié un proyecto, ¿no? Inicié un proyecto personal donde, que se llama Harmony, es un eh, emprendimiento, y mi proyecto empezó con el tema de las plantas. Déjenme un poco, ya es que se me olvidó. Claro que sí, Bella. Qué lindo, hermosas. Esto. Me encanta cuando empezamos a hilar nuestra historia de manera diferente. Sigue, Bella. Me ha encantado, me ha En encantado. estas, yo hacía estas plantitas. Esta es una plantita Ujú. en agua. Ajá. Y estas yo las hacía aquí para mi casa, ¿no? Entonces, sobre todo en botellas de vino, pues tomaba yo vino, ¿verdad? Y me quedaban las botellas. Entonces, a mí se me hacían muy bonitas las botellas de vino por los colores y todo eso, y entonces siempre sentía feo tirarlas, ¿no? Y siempre me han gustado las plantas. Esa es una conexión que yo tengo también con mi pareja. Entonces, empezamos a reproducir las plantas en el agua y a decorar como aquí los espacios de la casa, ¿no? Y de repente ya ella tenía muchas botellas, de repente ya tenía muchas plantas y empecé a regalarlas, se las regalaba a mis amigos, a mis amigas, cuando había algo especial, pues les regalaba una planta. Y de ahí surgió el proyecto, ¿no? Empezamos como a hacerlas. En mi hermano, este, um, abrió un negocio de un bar, y entonces empezó a generar y a generar y a generar botellas, ¿no? Entonces, pues él decía, yo no sé dónde dejar las botellas, él también sentía un poco feo como tirarlas a la basura, y entonces me las empezó a pasar a mí, y yo empecé con la reproducción, y de ahí surgió el tema del proyecto de Harmony, y yo tenía esa idea, ¿no? O sea, que las plantas en tu casa, dentro de tu casa, pues armonizaban, por eso se llama Harmony, armonizaban la energía del espacio, y todo eso, ¿no? Entonces, pues tenía tantas botellas, tenía tantas plantas, necesitaba un proyecto, y entonces empezamos a venderlo, ¿no? Y de ahí, pues tuve, pues para vender el proyecto de Harmony, me empecé a meter mucho a temas energéticos. Entonces, pues para poder explicarle a las personas cuál era el impacto de esas plantas, digamos que yo lo sabía en la práctica porque yo lo vivía, pero así como, pues sí, más a profundidad, no. Entonces, eh, decidí, empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, y entonces me metí con el tema de los elementos. Después ahí descubrí que yo, y eso creo que lo descubrí en el círculo, lo profundicé, pues que yo soy elemento tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí como que todo se me hizo muy mágico, como
todo se empezaba a conectar, todo lo que estaba desconectado se empezaba a conectar y a darle como mucho sentido. Y fue creciendo Harmony, ¿no? Después empecé con velas, después, y también me di cuenta que yo, esa parte ambiental y, bueno, lo feminista, bueno, el tema de género, pues siempre genera como mucho, pues sí, como que te aísla, ¿no? O sea, ay, ya, ay, la loca, ay, no sé qué, ¿no? Entonces eso como que genera. Y lo ambiental también es así, ¿no? O sea, por lo menos en mis entornos, si eres como la ridícula, ¿no? La que te preocupas porque no tirar la basura o siento feo tirar las botellas o cosas así, pues la gente también te tilda de loca, de ridícula, de absurda, no sé qué, ¿no? Entonces pues yo me di cuenta que cuando íbamos a bazares, que casi siempre eran como agroecológicos, empezó a crecer Harmony, ¿no? Entonces nos invitaban a nuevos proyectos, a nuevos proyectos, a nuevos proyectos, y toda la gente con la que nosotros, o la gran mayoría de las personas con las que yo conectaba o encontraba en esos espacios o en esos bazares, era gente que estaba en la misma sintonía que nosotros, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, mi pareja y yo, empezamos a dar talleres de reciclaje y hacer mucho trabajo ambiental. Eso también nos abrió muchas puertas porque nos llamaban a ciertos, eventos y cosas así. Entonces era bonito porque mientras otros despreciaban todo eso, en otro lado eso era como muy valioso, ¿no? Entonces, pues cada vez nos empezamos a meter más y más. Ahí conocí yo a Leti, este, que luego anda por aquí conectada, y también ahí conocí yo a Sara, ¿no? Entonces yo me di cuenta que, pues que esto también nos estaba llevando a conocer a gente que estaba en otras dinámicas. Y de Sara y de Leti, con Leti yo llegué aquí al círculo, bueno, ajá, con Claudia, y bueno, pues de ahí ya, todo lo demás que sigue, ¿no? Entonces, pues por eso decidí, pues este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué tiene que ver el tema de las mujeres con el tema de la naturaleza? Eh, es interesante porque algo que creo que sí es importante destacar y clarificar es que no es como en un sentido de dejar fuera al varón o confrontarte con el varón ni ponernos en ese punto de superioridad en esta perspectiva. Pero históricamente, el tema ambiental, pues, empieza a tomar mucha relevancia, el deterioro ambiental a mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, desde mediados del siglo pasado, desde los 60, años 70, se empiezan a generar muchas, sorry, eh, congresos y cumbres de la Tierra, cumbres ambientales, pero digamos desde las Naciones Unidas, desde los líderes de los países, de las potencias mundiales y estas reuniones, y se hacen protocolos, y se hacen guías, se firman acuerdos, pero pues trasciende un poco, digamos, ¿no? De hecho, en algunas de las materias que yo he llegado a impartir se ven algunos de estos protocolos y los alumnos me dicen, ay, maestra, eso ya se había dicho desde hace 30 años, ¿no? O sea, o los mismos acuerdos, los mismos problemas, entonces parecería que no pasa mucho, digamos, o no trasciende, ¿no? Entonces, pues digamos que en esa lógica, las mujeres o los actores que están mayor impactando más, o sea, empieza a haber un movimiento de muchas mujeres en todo el mundo que empiezan, digamos que desde el contexto local, empiezan a proteger al medio ambiente, ¿no? Entonces hay varios ejemplos o varios eh, acontecimientos que se dan, sobre todo en los países sureños, en los países donde somos países, pues América Latina, África y Medio Oriente, son países que nutren generalmente a los países del norte, los nutrimos de recursos naturales, y entonces pues son en estas regiones donde empiezan las mujeres sobre todo a tomar participación para
para evitar que se sigan talando sus árboles o empiezan a hacer siembras masivas, millonarias de árboles para proteger sus espacios. También empiezan a proteger su agua y empiezan a hacer, sin necesariamente ser líderes en un principio, se empiezan a hacer con movimientos colectivos que, que buscan proteger o impactar y sin tener necesariamente toda esa conciencia de formación profesional sobre el medio ambiente y todo eso que se daba, por ejemplo, en las cumbres ambientales, y empiezan a tomar ese papel, ¿no? A mí me gustaría aquí preguntarles cuáles, cuáles son las similitudes que ustedes identifican entre la mujer y la naturaleza. A ver, de las bellas que están acá, ¿quién quiere opinar? Vero, hermosa. Hola. Bueno, yo como soy muy mística, yo considero que la naturaleza y de hecho la madre tierra tiene conciencia. De hecho, yo aprendí en la sanación prehispánica con obsidiana que la madre tierra reconoce a sus hijos. Y nos ponían el ejemplo, cuando va a haber un temblor, un terremoto, unos instantes antes de que suceda, la madre tierra escanea a la gente que está allí y reconoce a sus hijos. La gente que estamos en contacto con la naturaleza, que la respeta, que la ama, que la honra. Y cuando sucede el temblor, mmm, salen bien librados. Ven que siempre hay situaciones en donde todo sucedió alrededor, pero a ti no te pasó nada. Cuestiones así. Y las mujeres tenemos mucho esa energía de contener, de amar, de cuidar, que siento que es lo que la madre tierra hace con nosotros, nos da alimento y nos da, de ahí sacamos todo lo que tenemos. Empezamos a construir casas de su madera o de su tierra, las medicinas salen de sus plantas, por eso no hay que perder el conocimiento de la arbolaria, porque ya lo habíamos comentado, las farmacéuticas pues no quieren que sepas lo de la arbolaria, porque pues sacan de las plantas las sustancias que después te venden en pastillas y muchas cosas, pero sí hay una conexión muy intrínseca. Todas las culturas antiguas han reconocido al sol como la energía masculina, el dios padre, y a la tierra como la diosa madre. O la luna, si quieren, pero en energía femenina siempre ha habido esa dualidad, femenino-masculino en equilibrio, no peleándose. Y entonces, esto me encanta porque es así, sí, mujeres, reconozcamos nuestra esencia, quiénes somos y el valor de la madre tierra como nuestra madre y unidas, energía femenina. Y reconectar eso para tener como ese equilibrio que podemos ir impulsando para la cuestión masculina, porque los hombres solitos, pues se pierden, ¿no? O sea, quién es más fuerte, la lucha, o sea, es su característica, pero con el equilibrio femenino es como se compensa, es como se puede tener una armonización linda. Y ahora el mundo anda muy perdido, pero porque toda la energía que vibra pues, en la cuestión social es masculina. Entonces, las mismas mujeres ya son muy masculinas en su energía. Al lograr equilibrar eso, primero por una, empiezas a mejorar tu vida, poco a poco se puede ir compartiendo para que más mujeres lo puedan reconocer y lograr equilibrar. Pero sí, para mí, por supuesto que está súper conectado la madre tierra con la energía femenina. Qué bien, bella, gracias. No sabía eso de cuando dijiste, Vero, de la obsidiana, y pues que cuando lo estudiaste y que la madre tierra sabe quiénes sí, quiénes no, nunca lo había escuchado, qué interesante, qué Ay, no, bonito. ya luego les voy a hablar de la obsidiana, para la Ah, próxima.
Tan linda, gracias, Bella. Ve, Cris, yo te iba a decir también, ¿no? Como dijo Vero, el alimento. O sea, cuando preguntaste, yo dije, ah, bueno, pues la madre tierra nos da la comida y nosotras también nutrimos, ¿no? Pues eso es mi aporte. Vicky, Bella. Hola, buenos días. Bueno, no pongo cámara porque estoy brujita, porque hoy estoy haciendo acá labores domésticas. Pero sí las estoy escuchando. Y bueno, muy feliz de verte, mi Cris. Qué linda ponencia. Y bueno, quería, a ver, con la cámara mostrarles algo. Ahora que hablabas de las plantas. Resulta que a mí me encantan las plantas. Amo las suculentas. Entonces, aquí les muestro mi colección de suculentas. Y resulta que yo he tomado un reto con mis plantitas y es que yo cojo una hojita. ¿Esta la alcanzan a ver? ¿Sí? ¿La ven? Sí, Bella. Y de la hojita, mira que la hojita ya tiene raíz. A ver aquí, aquí. Sí, se ve. Ajá. Entonces, mira, las suculentas tienen algo muy especial y es que ellas de una hojita se reproducen. Aquí hay una que era una hojita y mira, ya está la plantita ahí. A ver, acá que me dé luz. Ahí, mira. Ya ahí está saliendo una plantita. Esto me lleva al nacimiento y esto me lleva mucho a la energía femenina, que de una cosa muy pequeñita nosotras las mujeres necesitamos, no necesitamos tanto, necesitamos una semilla, eh, algo muy pequeñito para poderlo volver muy grandioso. Entonces, en el tema de todo este tema con la naturaleza, yo, bueno, además que les pongo nombres, ¿no? Ellas tienen nombres, yo les hablo, y ellas se van expandiendo a medida que uno les va entregando ese amor, el cariño. Entonces yo lo veo muy, ¿cómo se diría? Muy maternal. El cuidar estas plantitas se me hace un tema como muy de la mamá, muy de la madre. Y pues aquí yo también he conectado mucho con mi esposo, también le encantan las plantas, entonces pues podemos como, en esa parte nos entendemos muy bien. Él tiene una mano excelente, pero sí es eso de que yo veo todo el tema de la naturaleza que tiene mucho que ver como con la maternidad, con el nacimiento, con y que a medida que tú le vas dando ese cariño a las plantas, pues así mismo ellas van dando se van mostrando y van dando su resultado. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Bella. Súper ese que comentas. También es una forma de ser guardianas. Qué lindo, Bella. Gracias, hermosa. Bueno, pues sí, efectivamente, fíjense que es bien interesante, o sea, a mí, yo he replanteado también mucho mi concepto a mí me gustó mucho, por ejemplo, aprender aquí, que no lo tenía claro, el tema de las dos energías y el tema de las dualidades. Pero en este tema, por ejemplo, la conexión tan interesante que hay entre las mujeres y la madre tierra, fíjense que si hacemos así analogías, efectivamente, eh, como que en energía somos muy similares, ¿no? O somos espejo, nada más como que en lo micro y en lo macro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita entiendo que podemos hablar, por ejemplo, o sea, la madre tierra es sensible, ¿no? Es cuidadora, es protectora, es proveedora,
y también es gestora, ¿no? O sea, cuando hay demasiado recurso de una cosa, sabe cómo regresar al equilibrio, sabe qué hacer, sus procesos son sabios y sabe cómo regresar al equilibrio, ¿no? Y las mujeres, cuando desarrollamos, fortalecemos nuestra energía femenina, pues también conectamos con esas cualidades. Pero también está el otro lado, ¿no? El desequilibrio. Entonces, este asunto, por ejemplo, hay una relación histórica entre la mujer y la naturaleza, y es precisamente cómo hemos sido tratadas, ¿no? Pues por el ser humano, ¿no? Entonces, entre nosotras también hay una conexión porque históricamente, pues como que se nos ha sobreexplotado, ¿no? O se nos ha visto como objetos o se nos ha subestimado, sobre todo por el sistema económico, político y social que domina en el mundo, ¿no? Entonces, eso para nosotros es una realidad, pero también este contexto es un contexto de oportunidad para poder resignificarnos y resignificar a la naturaleza, ¿no? Entonces, la naturaleza es vista pues como eso, como un objeto que me da, que me da, que me da y que está ahí para nutrir al ser humano, ¿no? Para darle su comodidad, para darle su beneficio, para darle lo que necesita, pero hasta ahí, ¿no? No desde un enfoque recíproco, sino de un enfoque donde el ser humano toma, 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 toma y no nos damos cuenta pues que lo vamos vaciando o vamos afectando o dañando a la naturaleza. Y con las mujeres pues pasa algo muy similar, ¿no? Desde ese enfoque donde decimos, ay, la madre, ¿no? Hay la madre tierra o la madre que está en nuestra casa, sí, pero la exprimimos o la exprimimos y la exprimimos, pero difícilmente como que en una retribución, y no necesariamente económica, sino en temas de reconocimiento, de afecto, pero genuino, ¿no? Como generalmente se hacía como estos protocolos donde, ay, sí, vamos a celebrar la tierra, pero con un montón de derroche de recursos o con prácticas que poco realmente impactan en la tierra. Entonces, algo muy similar lo podemos ver en nuestras culturas, ¿no? Entonces, pues digamos que pues el enojo de la madre tierra también un poco lo podemos asimilar con el enojo hoy de las mujeres, ¿no? Que podemos decir, ay, es que están bien extremas, se ponen bien locas, no están bien intensas, pero si nosotros vemos, por ejemplo, la dimensión de los incendios que hay hoy en día, la dimensión de las lluvias que hay hoy en día, la dimensión de las problemáticas ambientales, pues es prácticamente el reflejo de una situación extrema y una situación ya de punto de quiebre, digamos, donde esas condiciones nos obligan, ya no es como de manera suave ni tenue, sino nos obligan a replantear precisamente cómo nos hemos relacionado con estos dos elementos, ¿no? Con estos dos ámbitos, ¿no? Entonces, pero bueno, lejos de plantearlo así como un enfoque victimista o fatalista, ¿no? A lo que yo me quiero enfocar es precisamente cuál es, cuál es la relevancia o cómo nosotros interpretar o tomar ese vínculo que tenemos con la naturaleza. Y efectivamente, ¿no? Nuestras relaciones que, pues igual que la madre naturaleza, pues nosotros también sabemos ser dar esa nutrición, dar ese alimento, proveer, gestar, ¿no? Y pues como les decía, en el mundo, pues prácticamente son las circunstancias las que llevan a que sean las mujeres empiecen a tomar un papel protagónico en la protección de los recursos ambientales. Por ejemplo, en México, y esto también pasa en otros espacios de América Latina, en México muchas comunidades, sobre todo de las zonas rurales, se empiezan a quedar sin hombres, ¿no? Se empiezan a quedar sin hombres porque hay una etapa, hay una época donde es muy común que los hombres migren, sobre todo a Estados Unidos. En México es muy claro por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Entonces, pues, ser migrante, irse a Estados Unidos. Y entonces en México pasa un fenómeno muy interesante que las comunidades empiezan a quedar sin hombres,
¿no? Se quedan con personas mayores, con niños y con mujeres. Entonces las mujeres empiezan a ser obligadas en esa circunstancia, empiezan a tener que hacerse cargo de sus comunidades y entonces empiezan a desarrollar unos estilos de producción y de consumo y de formas de vida muy distintas a cuando son los hombres los que están a cargo de las comunidades o de la toma de decisiones. Entonces empieza a gestarse un movimiento muy interesante a nivel mundial donde se ve que cuando son las mujeres las que están a cargo de el cuidado de los recursos y de las formas de producción, la dinámica es distinta. Y aparte, aquí hay otro fenómeno que es importante, que con el problema ambiental que hoy vivimos, los primeros en verse afectados van a ser las mujeres y los niños, ¿no? Entonces, eso despierta en nosotras como una necesidad, como decía Vicky, ¿no? Si yo a lo mejor, digamos, desde una perspectiva más pragmática, si yo veo que a la plantita se le cayó esa hojita, desde una perspectiva muy pragmática o más masculina, pues la echas a la basura, ¿no? O sea, esa ya no sirve, ¿no? Ahí ya se cayó, ¿no? Me quedo con la que sigue entera y la otra se cayó, ¿no? Pero nuestra misma esencia femenina nos hace entender distintas cosas, ¿no? Otra cosa que tenemos en relación con la naturaleza es que somos más conscientes y ahora lo tengo mucho más claro desde que estoy en el círculo, es precisamente de esa relación y de ese concepto de la ciclicidad, ¿no? De la ciclicidad de la vida y de la ciclicidad de nosotras, ¿no? Que no tenemos esa perspectiva lineal, sino así como lo de la plantita que decía Vicky, ¿no? Pues se cayó la hoja, muerte, basura, ¿no? O sea, ya no sirve, ¿no? Pues al final nosotras, nuestra mirada es mucho más cíclica y entendemos más esos procesos cíclicos de la vida y de la naturaleza. Entonces, pues digamos que el hacer, el conectarnos con esos elementos de la naturaleza, también nos llevan a conectarnos con nosotras mismas. Entonces, no se trata, o sea, la plática no se trata como de decir, ay, pues vámonos a hacer los movimientos ecológicos, no necesariamente, ¿no? Pero sí como el reconocer estas cualidades y estas similitudes que nosotros tenemos con la naturaleza, sí nos ayudan a entender y a mirarnos a nosotras mismas desde pues sí, desde una perspectiva más auténtica y más genuina que como generalmente nos han enseñado a mirarnos, ¿no? Entonces, pues no sé si hasta aquí alguien tuviera alguna duda o algún comentario que quisiera compartir. Bueno, ella, pues de mi parte, em, me ha gustado, hermosa, esta última parte que mencionaste, cómo la mujer ha terminado haciendo otras funciones, haciendo otros roles, precisamente porque, bueno, el hombre desaparece. Y eso la lleva a qué, o sea, sería muy, muy chévere también profundizar poco más eso, porque también eso hace que haya ese desarraigo, esa desconexión, o se haga un trabajo con la madre tierra, pero con dolor, y no va a ser lo mismo, ¿no? También es como todo lo que implica la mujer verse abocada a esta situación de, sí, de cosas que, pues por la situación y por la vida misma, pues las debe asumir. Y lo otro hermosa es que también, uf, como que me hizo así en mi cabeza, fue el de cuando dices que la mujer, o sea, el trato que ha recibido la mujer es el mismo dolor que ha tenido la madre tierra. O sea, somos una extensión de la madre tierra, somos un reflejo. Entonces se me hace como muy, muy, muy coherente y muy lógico, porque estamos, como dijiste, ese espejo, reflejando situaciones que sí, que como nos han tratado, pues también tenemos esa reacción y la misma madre tierra, y no tenemos ese valor
de todo, quizás de todo lo que damos a alguien o a algo y no somos valoradas. Lo mismo estamos haciendo con la madre tierra. Todo lo que nos da un territorio para construir el alimento y ni siquiera agradecemos esos pequeños detalles. Entonces, estos dos puntos como que, buf, aquí me han como movido muchas cosas. Bella, qué interesante. No, no lo había visto así, o sea, no había visto esa parte. Bueno, sí, como con ciertas cosas, pero no como tú lo has enfocado. Me ha gustado mucho eso, Bella. Es que fíjate que por ejemplo, eso que tú comentas de qué implica que las mujeres se tengan que abocar o enfocar a prácticas que digamos que están como históricamente asociadas con el varón, es, o sea, no resulta conflictivo, eso es lo interesante, son estudios, esto digamos que va saliendo a la luz sobre todo por los estudios antropológicos que se hacen, porque las mayorías son comunidades pequeñas y se quedan en su información, pero entonces digamos que los estudios antropológicos empiezan a sacar a la luz. Hay una película sí es una película, me parece que se llama El Círculo, la voy a buscar y se los voy a compartir. Y, pero es interesante porque lo hace, no necesariamente implica hacerlo como desde el dolor. ¿Por qué? Porque ancestralmente la mujer siempre ha sido como guardiana precisamente de los recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos buenas gestoras, ¿no? Entonces, nosotras sabemos administrar, digamos, los recursos, ¿no? Sabemos que no siempre que la vida es cíclica, ¿no? O sea, cuando conectamos con esa esencia, nosotros sabemos que hay puntos bajos y puntos altos, digamos, en los procesos, ¿no? Que no siempre nos va completamente bien, que la salud también es así, ¿no? Que a veces un problema de salud puede implicar no un enfoque lineal donde algo ya no sirve o ya no funciona, sino que probablemente más bien se está regenerando o se está resignificando y que de ahí resurge, ¿no? Entonces, eso también a nosotros nos lleva, por ejemplo, en casa a saber ser gestoras de los recursos y saber que los recursos no son infinitos, sino que aprendemos a irlos administrando dependiendo las temporadas, a ser cuidadosas, a ser buenas administradoras y, a entender eso como parte de un proceso y no desde un enfoque fatalista, que también sería como, pues, lo no adecuado, digamos, ¿no? Pero en el caso de esas comunidades, algo que sale muy interesante, es que también las mujeres, y aquí lo hemos también platicado, y por ejemplo el círculo o esto que estamos haciendo es un ejemplo de eso, ¿no? Que las mujeres tendemos más a lo colectivo, nosotros le apostamos más o encontramos o entendemos el sentido de la colectividad. Entonces, lo que va a pasar en este tipo de procesos o de comunidades es que la fuerza no es individual, sino se empiezan a gestar proyectos colectivos donde se integran, por ejemplo, también a las infancias y esto hace como que la mirada sea distinta y sea como más integral, ¿no? Entonces, lejos de asumir como ese papel o ese rol del varón, lo que hacen es como integrar, la capacidad de integrar los recursos y las posibilidades de toda la comunidad para el beneficio pues, de su propia comunidad, ¿no? Entonces, que es muy similar a lo que estamos haciendo nosotras, ¿no? O sea, entender cómo salir de esta línea como muy individualista y nos damos cuenta que nos vamos permitiendo abrir estas cosas que eran muy de la intimidad, que eran muy de lo privado, que era algo secreto para nosotras, y nos damos cuenta que en el momento en que empezamos a compartir y hablar y expandir, la magia y la energía se vuelca de una manera diferente, ¿no? Entonces, pues digamos que en temas ambientales, este tipo de proyectos, que aquí lo importante no es, ay, bueno, pues entonces a las mujeres nos toca resolver el problema ambiental, no, sino que es como
digamos que es el punto de arranque para que se entiendan los problemas ambientales desde una mirada distinta y desde proyectos y enfoques diferentes. Ahora, yo a lo que voy es al tema de nosotras, ¿no? O sea, de nosotras como mujeres, y yo le puse así como guardianas de la naturaleza, porque a mí se me hace muy bonita esta relación, se vuelve una relación simbiótica, ¿no? Entre, ¿qué es lo que decía Vicky y Vero, ¿no? Cuando nosotras, digamos que a veces, lo hemos visto en algunas de las charlas, que a veces nos decimos, es que me cuesta trabajo conectar con mi energía femenina, porque todas, como bien decía Vero, todas estamos muy masculinizadas, ¿no? O sea, la energía que es predominante en el sistema es una energía masculina. Por eso, pues es lo que está sucediendo también en el planeta, ¿no? Entonces, el conectar con la naturaleza también nos ayuda a conectarnos a nosotras, con nosotras mismas y con ese poder y con esa esencia que al final está adentro de todas nosotras, pero pues nos genera, se nos hace complicado, se nos vuelve un laberinto que no sabemos qué hacer, cuando en realidad es muy simple, ¿no? Es muy sencillo porque ya está ahí, igual que la naturaleza, ¿no? Entonces es como esa procuración y esa protección de la naturaleza, digamos que es en los dos sentidos, ¿no? Como que en el momento en que yo me vuelvo hacia mí, hacia mi esencia y hacia mi propia energía femenina, yo considero que es inherente la protección de la naturaleza. Y también al revés, ¿no? Que la protección de la naturaleza inherentemente nos va a llevar a aprender a cuidarnos a nosotras mismas. Entonces siento que puede ser desde lo macro a lo micro o de lo micro a lo macro, pero al final otra vez es un círculo, ¿no? Es un ciclo y yo entendería o plantearía como la protección de la naturaleza, que no necesariamente implica a irme a una marcha para proteger, no sé, un bosque o un río, es como que nuestras mismas prácticas cotidianas, como que asumir ese rol de ser guardianas de la naturaleza, porque al mismo tiempo somos guardianas de nuestra propia esencia y de nuestra propia energía, femenina, ¿no? Y entonces creo que hoy lo que sucede en el mundo, eso es lo que le hace falta, ¿no? No en el sentido de eliminar la energía masculina, que como bien lo hemos visto aquí o en las otras charlas, en los otros foros que hay, pues son necesarias, ¿no? Pero es reintegrarlas y articularlas porque ambas son importantes, ¿no? Ya, primero, chévere la claridad que me das con respecto al comentario que hice, que a veces se puede, ese hecho de que la mujer se haga cargo de todo y de tanto, ¿no? Em, eh, sí veo algo acá, Bella, y es que se me hace bien interesante que hayas nombrado la palabra proyectos y en comunidades, porque siento que también ha sido eso, que como la mujer se ha vuelto entre este sistema masculina, entonces me vuelvo valiente, soy autosuficiente, yo puedo con todo, y entonces vamos metiéndonos en una energía que sí se puede tener resultados muy buenos, productivos, pero sí siento que no, que eso no quiere decir siempre, no, no digo, pero que no, que haya ese arraigo o esa conexión con la madre tierra, sino que de pronto puede haber, o sea, siento que aquí hay una necesidad de una gran educación, bueno, no sé si será la palabra, o qué, pero sí, sí sería bien importante crear un proyecto o hacer un proceso mucho más profundo en que la mujer no se pierda en esta dinámica, porque a veces podemos entrar en el autoengaño en que sí, yo soy muy conectada, pero pueden existir muchos vacíos, como decía Vero, que la madre tierra siente y sabe quién sí y quién no. Interesante eso, como Vicky decía, esta plantica que uno no le ve raíz no quiere decir que no tenga. Si tú sabes ponerla en el entorno adecuado, se enraiza.
Entonces siento que acá hay mucho, o sea, uy, no, a mi cabeza está como con muchas cosas así como chispeando, como, uf, ¿qué es esto? Porque lo estás llevando a un contexto social, claro, es también tu mirada, muy profundo y muy bueno. Sí, o sea, yo no había visto como ese nivel de impacto, ¿sí? Y, y, y siento, Bella, que esto es muy importante y esto es lo que debemos aprender a hablar también, que estos sean temas de mesa, que esto no sea solo un tema de, ay, sí, chévere, ay, tan bueno que habló Cris. No, es que me apropio. Ese como cuando Lisbeth también, uy, ese tema de Lisbeth estuvo, pero buenísimo, recomendadísimo, porque muchas veces uno dice, no, pues sí, pero es que si tú dejas de usar un desechable, estás ayudando al planeta. No, no, no creas que no va a ser así. Me voy a permitir, Cris, aquí un momentico, me acuerdo de una fábula, a veces la he dicho en el círculo, es de un colibrí. Hay una rana que está mirando un colibrí que está viajando de un lado a otro, iba a un laguito, ¿sí? Y pasaba donde había un fuego. Entonces el colibrí estaba ahí, entonces la rana le dice, ja, 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 hermano colibrí, ¿tú crees que con ese piquito vas a apagar tremendo incendio? Y se voltea al colibrí y le dice, hermana rana, puede que no lo apague, pero estoy haciendo mi parte. Te cuento que esa fábula yo la escuché hace, no sé. Pero, Bella, yo, Claudia, soy una mujer que yo de frases o de historias, a mí eso como que o sea, para mí eso es como la medicina, el analgésico, una cosa así como que me sana, como que, entonces yo dije, sí, yo puedo empezar a hacer algo como ese colibrí, no apagaré el incendio, pero me queda la satisfacción que obré bien, que al final del día me acuesto con mi conciencia en paz. Entonces siento que estos temas, Bella, nos debemos apropiar más y realmente ser abanderadas de ser guardianas de la naturaleza. Porque es que, vuelvo y te digo, Bella, eso que dijiste que el enfado que tiene la mujer es el mismo enfado que tiene la madre tierra por no cuidarse, por no amarla, por no honrarla, o sea, todo esto. Y es que nos estás diciendo tanta verdad. Yo aquí ya, no, mejor dicho, es que voy a volver a hacer círculo yo. El círculo que va a organizar Cris. Ay, bella. Vicky, hermosa. Bueno, ay no, yo estoy aquí toda brujita, pero bueno. No, pues lo que acaba de decir Claudia, me has llevado o nos has llevado a decir, o sea, esto es un tema en el que hay que explorar mucho acerca de estas dos energías, pues la energía masculina muy de acción y ahora que ponías el ejemplo de la plantita, pues el hombre dice, ah, ok, se cayó una hoja, pero es su energía, o sea, ni siquiera es que haya un juicio acerca de eso, sino que su energía es mucho más de acción, es una energía de movimiento, pero nosotras somos esas precursoras, somos las que lideramos el recurso. Entonces, no, de verdad que esto tiene mucho, mucho. Y además, bueno, hablando, por ejemplo, del machismo o de tener de que el hombre tenga de pronto que abandonar a su pareja o a su clan, esto tiene mucho que ver con algo que se llama la permisión, la energía de la permisión. Y pues sí, o sea, todas las cosas pasan por algo. Yo siempre digo, todo lo que pasa es correcto, perfecto para nuestra evolución, pero de verdad que la energía femenina ha sido muy permisiva, ha permitido muchas cosas que pasen y por ejemplo hoy en día yo me rodeo de muchas mujeres que dicen, no, yo soy capaz, yo soy la fuerte, no, yo no necesito un hombre a mi lado
para qué tal cosa. Pero están luego viniendo cuando hacen consulta de tarot, ve por ahí no se me ve una parejita. Por ahí no se ve un pétalo, como dicen hoy en día, un petalito no hay por ahí que se muestre en el tarot. Y obvio no, porque su energía está muy desde yo puedo con todo. Yo estoy muy en esta energía masculina marcada y hay cosas que yo normalizo, que no veo, que no administro el recurso, que no... Incluso, por ejemplo, Claudia, yo también he tenido una energía masculina muy marcada y Claudia nos enseñó algo. Ella decía, póngase en un vestido. Yo en mi closet no tenía ni un solo vestido, porque como yo podía con todo y yo resolvía todo, entonces yo tenía que estar muy cómoda en sudaderas, en jeans, en pantalones. Pero cuando empecé a experimentar esto, no saben cómo, porque ya aquí el macho se hace cargo, porque es su rol y yo cumplo con el mío. Eso es, no, es un tema que me ha traído, ay, a cada rato esta cabeza me pone y me explota con todo esto tiene mucho que ver, mucho no todo que ver con las energías. Muchas gracias, mi Cris, y mi Clau, muchas gracias. A repetir círculo, así que Cris, abrir un círculo de mujeres para podernos inscribir ahí, pues. Gracias. Ya tiene un nuevo negocio, Cris, acá. Tiene 2 alumnas. Vea, y más aquí se van a sumar más. Lo voy a apuntar. Fíjate que yo en la ponencia del sábado no la he visto, pero sí sé de qué va. O sea, y sí la voy a ver. De hecho, ¿se llama Liz, la chica? Ajá, yo que me acuerdo mucho porque yo conecté mucho con ella precisamente en el círculo de hace un año, que yo me acuerdo que ella presentó su proyecto de los costalitos estos, y me encantaron, ¿no? Y yo conecté mucho con ella porque yo sé que también ella trae una inquietud ambiental muy, muy genuina, ¿no? Entonces, pero que trata sobre la economía circular es una economía primordialmente de mujeres, ¿no? Por ejemplo, estos bazares que yo digo que ahí donde empezamos es parte de la economía circular precisamente, y la mayoría de esos bazares están a cargo de mujeres. Sí existen varones, pero la mayoría de esos espacios son de mujeres. Entonces, bueno, este es un ejemplo que les quiero dar. Por ejemplo, el evento que yo fui ayer, esta fiesta, yo estaba en el evento y algo que he aprendido en estos bazares es precisamente mucho de esto de la economía circular. Y cada vez, en primera, reconocer el valor de eso, que a lo mejor no se vende en una tienda de gran prestigio o en un gran aparador, pero eso no quiere decir que no sea valioso, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el círculo también es bien importante, porque a veces a lo mejor hacia afuera, el valor no está hacia afuera, sino está hacia adentro. Y nosotros en los círculos o en ese tipo de conversaciones, nosotras tenemos que ir aprendiendo y ir descubriendo pues que nuestro valor y nuestra belleza viene de adentro, no del respeto o del reconocimiento de los demás, que se da bueno, no en automático, pero se va a dar, pero cuando el valor viene de ti, ¿no? O de adentro. Entonces, yo y muchas de nosotras, las que trabajamos en estos bazares, lo hemos platicado, y es que cuando yo ya necesito algo de lo que sea, o sea algo del alimento, algo de la casa, pero si viene la Navidad, si viene el cumpleaños, si viene o tengo ganas de regalar algo, pues ya voy y lo compro a mis mismas compañeras. Por eso se llama economía circular, porque hay veces, y lo hemos platicado entre nosotros, a veces quedamos casi tablas, ¿no? O sea, o hacemos trueque, ¿no? Ay, bueno, yo te doy un jabón y tú me das en un cosmético, por ejemplo, ¿no? Pero nunca nos vamos como sintiendo que perdimos, al contrario, sentimos que nos fue súper bien, ¿no? Entonces, es como una mirada diferente, ajá,
que es como decir, ah, pues si yo voy a cortar el árbol o voy a quitarle un durazno al árbol, pero no tengo que dejarlo pelón, digamos, para decir que yo fui más lista porque los demás no los quité, digamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ayer que yo estaba en esa sesión, bueno, en ese evento, me habla mi niña porque mi niña se quedó en casa, ¿no? Y me dice mi hija que le acababa de bajar su regla, ¿no? O sea, ella no había tenido su primera menstruación, entonces ayer tuvo su primera lunita, ¿no? Y entonces, bueno, dije, bueno, te voy a llevar algo especial, ¿no? Ya me fui a recorrer el lugar con las compañeras, con los compañeros, la mayoría son mujeres, y me encontré miren qué bonita, este perfumito. Lo hace una chica pues que hace cosméticos así naturales, ¿no? Entonces no le dije nada, le dije, ¿qué es eso, no? Entonces está súper bonito porque aparte tiene un rolón así mini, pues es una cosa hermosa, ¿sí? Y huele a rosas, es de rosas y aparte trae cuarcitos rosas en su interior y el aroma es delicioso, ¿no? Entonces, y al digo, ¿qué es eso? Ya no, pues es un perfumito. Entonces dije, está perfecto, ¿no? O sea, está perfecto, súper simbólico, súper ad hoc, le voy a llevar su perfumito. Y entonces, como que vuelvo a lo mismo, ¿no? Siento como que es un resignificar y un replantear y cómo entender y cómo están conectados otra vez, o sea, sin que yo se lo dijera o sin que yo buscara o sin que yo supiera cómo finalmente esas energías están como conectadas, ¿no? Entonces, en el momento que nosotras nos permitimos regresar, es que es muy interesante, o sea, es como reconocer la esencia de la naturaleza más allá de esta función materialista, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros nos sensibilizamos con respecto a la naturaleza, también nos sensibilizamos con respecto a nosotras mismas. Y también al revés, o sea, es que va en los dos sentidos, ¿no? Cuando yo me responsabilizo o me sensibilizo con respecto a mi propia esencia como mujer, reconozco no como una desventaja de lo femenino, sino como un recurso o mi potencial y lo voy a proteger y lo voy a cuidar. Lo mismo sucede en entender y descifrar lo que la naturaleza es, lo que la naturaleza significa y lo que la naturaleza representa, ¿no? Y básicamente, pues es un tema de vida, porque también otra de la relación que tenemos las mujeres con la naturaleza es el significado de la vida, ¿no? O sea, nuestra energía es una energía de vida, de restauración, de regeneración, ¿no? Y la naturaleza está en la misma sintonía, ¿no? Entonces, la manera en que está agotada la naturaleza, en la manera en que utilizamos sus recursos, pues vuelvo a lo mismo, nos llevan como a esa reflexión y ese sería como en el caso mío, esa sería como mi propuesta, ¿no? Como que reconectarnos con esa relación que tenemos con la madre tierra y es un camino también para reconectarnos con nosotras mismas. Gracias, Bella. Pues ha sido un tema, como te decía ahorita, pues muy interesante, muy claro y que podemos hacer mucho por volver realmente a esa sabiduría, a recordar esa propia sabiduría que vuelva al tema, pues como estamos en un sistema, entonces nos justificamos, no se puede, no hay tiempo, es que tengo lo otro, aquello, pero realmente no estamos cuidando lo esencial, lo hace, lo que realmente nos sostiene. Y también hay algo que es muy cierto y lo dijiste, es la ciclicidad. Nosotras somos cíclicas como lo es la madre tierra, ella misma se regenera. Ella misma, por eso todos los eventos que pasan, pues hace parte de ese proceso de limpieza, de depuración, porque pues también se necesita, como nosotras, pero como ni siquiera amamos y honramos nuestra menstruación, pues, ¿qué va a pasar más adelante, no? Cuando hay esa enajenación, cuando, sí, no me vino, ay, qué pereza, y es como con esa, a veces como, ¿por qué, no? ¿Por qué me tocó esto? Entonces, precisamente ese mismo desprecio que podemos sentir por nuestro cuerpo o por nuestra biología, por lo natural, lo estamos haciendo con la madre tierra.
pero así mismo queremos exigirle y que nos dé lo mejor y estar en el mejor sitio. Y si no cuido, pues, ¿qué va a pasar? Acá hay mucho, mucho de verdad que tejer y qué bueno que esto sensibilice mucho y que se creen proyectos, Bella, muy, muy hacia esas dinámicas de conciencia, porque es que cuidarme a mí también es cuidar al todo, no, no puedo, y yo les he dicho, Bella, que hay un tema que, que trabajar en comunidad realmente se ha vuelto un gran reto. Y esto porque nosotras las mujeres hemos también olvidado que una de nuestras características y la naturaleza es saber estar en comunidad, pero no sabemos, ¿sí? Entonces, no pasa, no voy, no, no pasa nada, no digo, bueno, bueno, ¿qué pasó? No, no, nadie sabe. Entonces, es como eso, ¿no? No, no tener a veces como ese respeto por el otro, porque si no lo haces con alguien que puedes apreciar, imagínate con la madre tierra. Porque es una planta, no me habla, entonces por eso no tiene igual derecho que cuidarla, que atenderla, ¿sí? Es eso, si Vicky no cuidara las hojitas que se caen, pues estaría en la basura y tendría solo una. Pero mira lo que es poner atención, que es ver vida, porque todo tiene vida, o sea, no es porque sea una especie diferente, no va a tener vida. Entonces, sí, ella ha sembrado un mensaje muy, muy, muy agradable, muy bonito con este tema de, de, de ser guardianas de la naturaleza. Bella, no sé si tienen preguntas, alguna inquietud, algún comentario. Bueno, hola, mi Cris, ¿cómo vas? Muy interesante el tema de hoy. Me llevó mucho a reflexionar porque yo tenía una plantica, bueno, me la habían regalado, una suculenta también, y no sé, creo que me fue una semana y pues no se le echaba agüita. Y cuando volví, pues había solo una hojita, pues sí, obviamente una hojita viva. Y yo dije, ay, se murió. Bueno, pero antes tuviera el conocimiento de eso, la había pues obviamente sembrado. Pero pues yo en general no, o sea, no he tenido conocimiento de esto, o sea, esto es para mí cada día como que, wow, yo volteo a mirar para todos lados y es como una, o sea, como que me ha llevado mucho conocimiento todo esto y bueno, me pongo a reflexionar, o sea, tanto que hay que uno aprender, tanto que hay que uno ver, sí, pero pues hasta ahora, pues estoy en este camino y qué bonito, o sea, qué bonito uno darse cuenta, pues así uno mismo transmitir, ¿no? De pronto personas que, pues, cercanas, uno transmite, dice, sí, pero pues hasta ahora llego por este camino y gracias mi Cris, gracias mi Clau también, qué bonito. Estoy conectada aquí todo. Bueno, 2 días no he podido, pero bueno, cuando uno puede, y el resto también me las veo. Gracias, Bella. Gracias. Vero, hermosa. Cris, yo quiero felicitarte por la magnífica ponencia que nos has dado y nos abriste la mente a esa cuestión de la madre tierra está reaccionando así de loca como estamos las mujeres locas reaccionando ahorita, bien tóxicas. Entonces, está genial. O sea, porque sí es algo muy, muy, muy bueno y también te felicito por tu despertar espiritual, por tu conexión con este círculo de mujeres, por ese crecimiento de volver hacia ti misma, hacia adentro, y todo lo que se va aprendiendo y cómo vas creciendo por ese bazar o ese proyecto de las mujeres autosustentables que me hace recordar la teoría del centésimo mono, de en los años 50, en unas islas en Japón, estaban monos, habían varias islas con monos, y entonces les llevaban camotes o los estaban viendo y caían los camotes, no sé, el caso es de que una mona se le ocurrió ir a lavar el camote para comerlo, y a partir de allí como que lo observaron y empezaron a ir también a lavarlo, ya no a comérselo así.
Pero lo maravilloso fue que en otra isla, sin tener contacto con esta mona y estos monitos, empezaron a ir a lavarlo también. O sea, es algo que se puede proyectar. Uno empieza en chiquito en su circulito con sus mujeres y va creciendo y va cambiando. Y después hay, o sea, hay otro círculo en otro lado que ni siquiera lo conocemos, pero que están en su trabajo también y que en algún momento se llegue a ese centésimo mono en el que se haga como esa conexión en las mujeres, así como de, ah, y volver a reconectar con nuestra feminidad y todo eso. Muchas gracias, Cris. Gracias, Vero. Bella, hay una pregunta que hago y es, transitar esta nueva etapa para ti, ¿qué poder te ha hecho habitar? Que tú dices esto, mejor dicho, ya no lo suelto, este poder que encontré en mí, bueno, desde esto que nos has hablado, hermosa. Bueno, pues obviamente yo creo que han sido muchos, pero una, pues es el poder de lo colectivo, ¿no? El poder de lo colectivo porque, pues yo sí venía de un esquema donde, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que es íntimo, todo lo que es emocional es privado y es hacia adentro y es cerrado y aprendes a que todo eso genera vergüenza, genera mejor secretos y entonces no está permitido como abrir ese tipo de cuestiones. Y eso hace como que te estableces en relaciones muy superficiales, ¿no? Y a veces muy destructivas, en mi caso no tanto destructivas, pero sí muy superfluas, ¿no? Entonces, algo que yo he aprendido es como el valor de lo colectivo y siento que yo desde siempre me ha gustado eso, por eso yo creo que entré en una crisis muy fuerte porque siempre lo estuve como ocultando, como escondiendo, borran, tratando de borrarlo y creo que es muy importante como expandir todo esto y pero aparte tienes que ser desde tú misma, porque no puedes decir, ay, que hable la otra, ¿no? Que hable la otra, que hable, ay, yo quiero decir, pero no, que la otra lo diga, que la otra lo diga, pues no, al final, para que tenga realmente un impacto y un efecto, digamos, en ti y también colectivo, pero en ti desde el principio, pues tienes que soltar tú, o sea, tienes que abrir tú, tienes que hablar tú, tienes que soltar tú, no es suficiente con que sean las demás, ¿no? O que sea alguien más. Otra es como que el poder de la intuición, ¿no? Como que mi vida, mi parte racional como que está en stand-by desde hace un año y estoy permitiendo como que mi intuición se vaya por donde se le dé la gana, ¿no? Estoy confiando mucho en mi intuición y y pues eso me lleva a sentirme como más auténtica y más, pues al final, si yo sigo mi intuición, me voy colocando en espacios donde realmente quiero estar, ¿no? Entonces, ya no me permito el tema de los límites, ya no me permito como desde mi intuición, como estar en lugares y con personas donde ya no me siento bien o donde nunca me he sentido bien, pero no me atrevía para empezar a reconocerlo y después a tomar la decisión, ¿no? Pero eso, yo creo que eso sería, ¿no? Y mi propio poder, ¿no? O sea, pero mi intuición, el escuchar, el hablar, que siempre me ha gustado mucho hablar, pero siempre mi voz era como desde lo que decía al principio, ¿no? Como que desde lo que se esperaba de mí, o yo pensaba que se esperaba de mí, o los demás me decían que se esperaba de mí, y ahora estoy aprendiendo a hablar desde adentro, ¿no? Entonces, eso también me libera de muchas cosas, ¿no? Me ha liberado y quiero crear cosas interesantes. Qué lindo, Bella, gracias, gracias por compartir. Y hermosa, ¿qué nos dirías a nosotras que desde tu experiencia, qué nos invitarías qué poderes nos invitarías a habitar? Es que, por ejemplo, con esta
esta perspectiva como de conexión con la naturaleza. A mí me hizo mucho ruido, por ejemplo, cuando tú estuviste aquí en México y lo que pasó con lo del aeropuerto y lo del avión y todo eso. No sé cómo, pues más o menos veo las noticias, ya no veo tantas noticias, pero, o sea, el desastre ambiental de verdad está en todos lados. Pero en México, por ejemplo, en México llevamos como 3 meses que no deja de llover, ¿no? Que no deja de llover, pero no son cualquier lluviecita. Y por eso yo lo analizo, lo asimilo con nuestra propia crisis como mujeres, ¿no? Donde puede llegar un momento en que no dejas de llorar todo el día, literalmente, ¿no? Y la gente afuera te puede decir que dejes de llorar o que ya le caes mal. Y aquí también la gente dice, ay, sí amo la lluvia, pero ya deja de llover, por favor. Pero es una manera en que nos vamos limpiando y también la tierra necesita limpiarse y nos lo dice primero por la buena y no hacemos caso y así somos también nosotras, ¿no? O sea, porque, o sea, yo estoy completamente segura que pedimos las cosas bien, pedimos las cosas bien, pero si nadie nos escucha, pues también sabemos levantar la voz y decir, a ver, entiéndeme, ¿no? O escúchame, o siéntate y a ver. Entonces, ese día que pasó lo del aeropuerto desde México, o sea, es algo totalmente extraordinario, o sea, no es normal que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se detenga, ¿no? O sea, tiene que pasar algo catastrófico, muy extraño. Ese día que llovió, que se canceló tu vuelo, Clau, se inundó el Zócalo de la Ciudad de México. Y eso de verdad, el tamaño del Zócalo, la estructura del Zócalo, la forma en que está el Zócalo, parecería impensable, porque es tan grande y está tan abierto y tiene tantas venas ahí, que es impensable. Yo me acuerdo los videos que sacaban, o sea, es como si no lo creyeras que el Zócalo estaba inundando de esa manera, ¿no? Entonces, no hay manera, y eso yo se lo platicaba a mis alumnos, porque extrañamente me dieron la materia de ecología el semestre pasado, pero bueno, me la dieron muy interesante, pero pues yo le di la ecología desde lo social, no desde lo biológico. Entonces, yo les decía, no hay manera, sí podemos regenerar el equilibrio de la Tierra, pero no puede ser con las viejas prácticas. O sea, es doloroso, nos da tristeza, nos negamos a soltar cosas, pero hay prácticas estilos de vida, formas de consumo, que ya no son sostenibles con lo que está pasando hoy en día en la Tierra. Y yo creo que es lo mismo que pasa con nosotras, ¿no? O sea, yo quiero este, yo quiero ser más libre, pero no queremos soltar, ¿no? No queremos soltar ciertas prácticas, ciertas cosas, ciertos hábitos, y es lo mismo, es la misma, ¿no? Entonces nada más como que nos engañamos y nos engañamos hasta que se viene una crisis más profunda y más fuerte. Entonces yo creo que aquí el poder es, somos muy creativas, o sea, al final cuando la tierra se regenera, no se regenera de la misma manera que antes, sino que siempre va como en expansión y busca nuevos procesos para seguir existiendo. Y las cosas que mueren, pues se mueren y ya se quedaron en la historia, se quedaron ahí los fósiles, se quedaron ahí, pero lo que se tiene que soltar, pues se suelta y la naturaleza sabe hacerlo y lo suelta y continúa, ¿no? Y sigue existiendo. Entonces, yo creo que aquí en el caso de nosotras es como recordar esa capacidad que tenemos de regenerarnos y de resignificarnos, ¿no? O sea, hay que resignificar qué es la naturaleza. O sea, la naturaleza no es la que solo me provee, sino que es una relación recíproca, pero nosotras es lo mismo, ¿no? Nosotras también tenemos que reinventarnos y yo puedo decir, ¿qué necesito soltar de lo que ya no me gustaba, aunque sea doloroso? Reconocerlo, desde reconocerlo es difícil. Es como si tú dijeras, ay, yo no puedo vivir sin el celular, por ejemplo, ¿no? Y a ti cuando se te descompuso el celular, Clau, pues sí pudiste vivir y buscas formas, buscas herramientas, buscas recursos, sí se puede, ¿no? Entonces es como si, ay, yo no puedo vivir sin mi rol o sin este trabajo, ¿no? O sin este ingreso, no sé. Entonces es como resignificarnos a nosotras mismas y
Y yo creo que no, si nosotros lo hacemos, lo homologamos con la naturaleza y con nosotras mismas, por cuestiones de intuición, no hay manera de que salga algo peor, digamos, ¿no? O sea, eso que va a salir después del proceso tiene que ser mejor porque la naturaleza no va a hacer nada en contra de sí misma, ¿no? Entonces, si nosotros nos dejamos como guiar por esa intuición, pues, aunque nos dé mucho miedo, no hay manera de que el resultado sea en contra de nosotras mismas. Aunque a veces todo gritaría allá afuera que sí, yo creo que no. Ay, Cris, qué buen mensaje has dejado con eso último, porque sí, mira, o sea, me hace reflexionar, o sea, tan antinaturales somos nosotros los seres humanos en general, independiente de géneros, que nosotras sí, o sea, hombres o mujeres sí nos hacemos daño a nosotros, guardando rencor, guardando malas expresiones o no expresar. O sea, todo ese se va convirtiendo en un veneno allí de que nos va saturando, saturando. Y claro, es ya cuando no, como cualquier recipiente, ya no recibe más, explota, pero explotamos de qué manera. Y mira tan bonito ese mensaje que la Madre Tierra, aunque nos parezca duro, todos los movimientos, pues es su proceso de regeneración y soltar lo que deba soltar, llámese lo que se llame. Pero es tanta la desconexión que por eso vivimos tan apegados porque no nos sabemos ciclar, no nos sabemos permitir renovar, sentir que todo es un proceso, que son importantes los cierres, que es volver, que un cierre no implica pérdida, sino se cierra, pero vuelvo y empiezo. Es decir, pero empezar de una manera diferente, de una manera oxigenada. Es como cuando uno se ducha. Tú dices, ay, qué rico, y uno sale, se siente que uno sale como, ay, fresquito, rico. Pero mira, qué bello, me gustó mucho esto último que dijiste porque sí, nos falta demasiados, mucho, o sea, a mí me has dejado mucha información como de hacia adentro, porque a veces uno, o considero yo que sí hago, pero veo que hay vacíos. Gracias, Bella. Vero, hermosa. Ahí vengo otra vez. Quiero hacer un comentario a lo que dijo Cris de que nunca había pasado que se inundara el aeropuerto y el Zócalo y que no ha parado de llover. No sé si me van a creer o no, pero también en lo que aprendí con la obsidiana, nos hablaban de las profecías mayas. Y las profecías mayas, yo lo aprendí en el 2006 y nos decían, la zona en donde está la Ciudad de México, por las profecías mayas dicen que se destruye por terremotos y por inundaciones. En el 2006 lo decían. Ahora, todo el mundo estaba el 2012, en el 2012 se va a acabar el mundo por la cuenta. Pero el Tata Manuel, que es un Tata Maya, nos decía, son 13 años de preparación antes del 2012 y son 13 años después que son de reacomodo. Si sumamos 13 años al 2012, es 2025. Y dije así de, oh, pero no es el fin, no es el fin como lo creían también. ¿No? Comienza un nuevo ciclo. Era el quinto sol, pero no pasa al sexto sol, pasa al primero, porque son 5. Y se repite, o sea, estábamos, es el amanecer, sol, bueno, sí, el amanecer, el mediodía, el atardecer, la noche y la madrugada. Nosotros vivimos en la madrugada, pero con el cambio que se está dando, que se reacomoda en este año, volvemos al amanecer. Mm, Entonces, bueno, pues comentar, ¿no? Y obviamente sí nos decían, pues no vivan en la Ciudad de México, o sea, como que muévanse de allí. Y dije, mira, curiosamente, pues me sacaron de allí, yo no estoy viviendo en la Ciudad de México. Y le decía a Cris, me decía, puedes venir y que vengas. Y yo le decía, yo no quiero, no porque no quiera verte a ti, no quiero ir a Ciudad de México porque
la energía de allí, del estrés y todo eso, no. Y Cris ahorita está teniendo dolores de cabeza cuando va al Zócalo, porque es la energía que está emanando de allí. Entonces, es esa cuestión de ser perceptivo, pues, no es el fin ni nada, pero desde el 2006 ya me decían que se iba a inundar y lo de los terremotos. Y es que, ojalá que no, pero si la tierra está tan emblandecida por el agua y hubiera, toquemos madera, pero hubiera un sismo fuerte, pues si ya se están haciendo socavones así nada más por el agua, ¿qué pasaría si temblara con la tierra tan húmeda? Entonces, bueno, pero bueno, nada más era como a comentar esto por lo que dijo de que no, es que nunca se había inundado así, pero lo tenía que sacar a colación. Gracias. Es que gracias, Vero, voy a salir a la droguería a comprar mi Nerviosín. No, recuerden que la Voy a Madre comprar Tierra reconoce a sus Nerviosín, hijos. La Madre Tierra reconoce a sus hijos. Pórtense bien. tan bella. ¿Sabes, hermosa, que eso que dices cuando ahorita hablas de terremoto y con la información que nos ha dado Cris, yo siento que también puede ser un simbolismo de la dureza con que anda el ser humano. O sea, lo duro y lo rudo que la madre tierra nos mueve para decir, vea, derrumbe esas estructuras que le sirven pa, Y sí, darte una pa. sacudida. Exactamente, o sea, mira que, o sea, es que ha sido tan linda tu ponencia, Cris, que es como, bueno, tengo que mi cabeza está como aquí ya haciendo metáforas y cosas, porque en mi cabeza sí, eh, pero, o sea, qué lindo de verdad tomar el mensaje sin necesidad de vivir catástrofes para decir, ay, venga, sí, como cuando niños, bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Como que, ay, no me casé, ya me pegaron, ya aprendí, ya no lo vuelvo a hacer. O sea, ¿por qué nos acostumbramos al modelo del golpe, del maltrato para aprender? En el círculo les digo, vamos a aprender a crecer con caricias. Es decir, en la vida siempre vamos a tener aprendizajes, pero también debemos elegir que se puede aprender con amor. Como Cris, tú que has sido docente, como lo dijiste, hay profesores que entre más empáticos son y más conectan con el alumno, las clases se vuelven fluidas, ricas, pero cuando llega el profe rígido y duro, uno es, ay, ¿a qué hora se acaba esta clase? Qué tensión. Y es como un sofoco, una cosa. Y eso también habla, y siento yo, Bella, que también eso tiene que ver ya no solo con las mujeres, pero también con la dureza del hombre porque no expresa, no llora, no, macho, yo soy un varón, los hombres no lloran, ¿quién dijo? Y menos expresan sus sentimientos. Entonces, esa dureza, siento que pues estamos conectados a la madre tierra, estamos caminando con ella, entonces ella dice, bueno, ya ustedes estoy tragándole, me estoy tragando su llanto, su dolor, su rigidez, sus cosas y la madre tierra dice, venga, yo tengo que sacar esto también de mí. O sea, así lo estoy viendo, pues yo no estoy aquí ya loqueando o qué, pero, pero sí, sí, o sea, a mí me gusta mucho esto, de verdad, Bellas, yo siento que esto es tanta medicina, tan bonito que todo, miren, Bellas, el valor que todos los seres humanos tenemos, todo lo lindo, o sea, que estamos impactando. Y es que no se trata que, de, de que se logra si solo sí, ¿no? Hazlo. Solo empieza, sé como el colibrí, pues uno diría una gotica en un pico de agua en un incendio, pues, pero le queda a uno la satisfacción que uno está haciendo su parte. Y esa es la invitación, que aprendamos a habitarnos desde nuestro poder y porque nuestro poder permite que sanemos, porque vamos a tener la valentía, el coraje de pararnos ante nuestra vulnerabilidad y decirle, venga, vamos a aprender a vivir diferente. Entonces, sí siento que hay mucha, mucha información y de aquí pueden salir cosas muy grandes, pues, para nuestra vida, porque siempre empezamos por nosotros, pero también para la humanidad, Cris. Yo estoy muy agradecida con este tema. Lo he visto hoy de una manera muy diferente, porque sí he tenido conceptos y bueno, ustedes en el círculo, pues, se pueden dar cuenta que yo voy así como puntaditas, pero aquí sí ha sido un poco más bueno, muy, o sea, claro, muy general, pero has abarcado aspectos muy importantes
que nos lleven a una sensibilidad, sobre todo de aprender a ser naturales, auténticos, que eso también se ha perdido, ella. Siento que estamos viviendo en una fachada, en un hermetismo, en un miedo a ser, porque es que tengo que tener contento a todo mundo menos a mí. Y eso es lo que nos va agotando. Y en la Madre Tierra, pues comprendo ahora con la información que nos das, Bella, que ella solo está desahogando esa represión que tenemos todos, hombres o mujeres, pero que estamos llevando. Sí, mi Cris. Muchas gracias. ¿En qué salón estás? ¿En qué universidad estás? Yo voy a tomar clases. Voy a abrir un curso en línea. Ah, por favor. A mí Ay, me tan gustaría bella. nada más para terminar, me gustaría, por ejemplo, o sea, al final es como reconectar con la naturaleza, ¿no? Y mirar a la naturaleza y ahorita nosotras que estamos como en estos procesos que se nos hacen tan bonitos, fíjense que es como muy intuitivo, o sea, no sabemos por qué, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, pues es nuestra intuición y le estamos dejando, fluir, ¿no? Y, y, y a mí me gustaría, por ejemplo, pues cuando estamos muy aturdidas, cuando estamos muy saturadas, cuando no vemos como el para dónde esta sabiduría de la naturaleza es un recurso finalmente, ¿no? Entonces, el que tengas una plantita en tu casa, el que prendas una velita, el que abras las ventanas para que entre el aire, de verdad que eso transforma la energía y también transforma nuestra propia energía, ¿no? Entonces nos ayuda también entonces a abrir caminos, a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón y para pues reencontrar la energía para seguir o para nuestra imaginación para buscar nuevas vías, nuevos caminos, nuevas posibilidades, porque yo creo que en esa lógica nos sentimos muchas veces así súper atrapadas, ¿no? No encontramos la salida. Y ahorita que decías eso de la dureza, ¿no? O sea, ¿cómo somos cuando estamos en un lugar, en una ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo voy con mis niños a la Ciudad de México, les enseño, ¿no? Les enseño, pues tú viviste, el metro, ¿no? Clau, pero a ti te tocó un metro como ligerito, tranquilito, porque hay zonas donde es la locura y hay zonas que es así como más ligero, ¿no? Pero hay regiones, bueno, ahí en el Zócalo, en el centro, pues es la locura, ¿no? Entonces, yo a mis niños les digo, no, pues te tienes que poner duro, o sea, duro porque en el metro te avientan, te empujan, te lastiman, entonces tú tienes que aprender a ponerte duro para, si no te avientan hasta allá, ¿no? Entonces, y sí lo aprendemos, los que vivimos en las ciudades y la Ciudad de México es así como que, muy así, te tienes que volver muy rígida para sobrevivir, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vamos a un espacio abierto, cuando vamos, no sé, a un bosque o ya ni siquiera mejor un parque, ¿no? Ya en un parque con unos cuantos árboles ahí, nos relajamos, automáticamente bajamos como la guardia y nos permitimos, por eso también a mucha gente se vuelve como un gancho turístico, porque todos andamos buscando lo mismo, al final todos estamos, nuestra alma al final termina buscando lo que necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo es nuestra energía o cómo nos soltamos cuando estamos en espacios con más elementos naturales, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Como eh, sugerir, ¿no? Que esos elementos también dentro de nuestra casa, ¿no? Esas plantitas, o sea, plantitas en agua o en tierra o una fuentecita o algo así, de verdad que nos reconectan con nuestra propia esencia, con nosotras mismas y nos permiten, pues, resignificar y replantear eso que yo creo que muchas de nosotras, pues, estamos necesitadas, ¿no? O que estamos en búsqueda de todo eso. Entonces, creo que puede ser un recurso muy valioso para nuestro camino. Y pues con eso yo cerraría, Clau. Bueno, Cris, pues de nuevo muchas gracias. Ha sido un tema muy interesante, muy importante para empezarnos a hacernos cargo y mucho más responsable de saber vivir en comunidad, de amar y honrar la Madre Tierra, de ser receptivas, de ser también protectoras con lo que nos nutre y es lo que nos sostiene realmente. Y nosotras somos su representación humana, digámoslo así. Me veo como una representación humana
pero que claro, si estoy enraizada y conectada, pues también será muy diferente también nuestra propia vida, porque como dices, podemos ser muy citadinos, vivir en capitales o cerca de ciudades, pero siempre uno busca como al final del día relajarse o al final de la semana vamos a un parque. Es porque como dices, nuestra naturaleza, nuestra alma y el ser humano en esencia busca lo natural, lo auténtico, nada fingido. Es que eso nada funciona, bellas. En algún momento todo se nos cae cuando es fingido. En algún momento revienta, solo lo auténtico se sostiene. Solo por eso la verdad, a mí esa frase de la Biblia que dice, y la verdad os hará libre, para mí eso es medicina, para mí hay frases que ya son pilares de vida y no son negociables. O sea, no, ya. Aprende uno con amor, decide aprender con amor, y si uno quiere seguir así, debes de sostener frases de poder para tu vida, para no volver atrás y tener esas lecciones fuertes y sobre todo que cuando la madre tierra las da, pues Dios mío, eso sí que dice, ahí sí que es borrón y cuenta nueva. Entonces sí, Cris, muy agradecida contigo, a ustedes hermosas mujeres también por el apoyo que nos dan día a día, por estar acá con su compañía, sus preguntas, sus aportes, muchas gracias. Recuerden que en la descripción del video está el link de Cris y de todas las ponentes para que sigan sus proyectos, sus sueños y bueno, dejamos una comunidad hermosa, sólida y que entre nosotras nos apoyemos y vibremos de una manera diferente, más allá de lo que estamos acostumbradas o en el diario vivir. Mi Cris hermosa, gracias por abrirnos las puertas de tu templo, te honro, gracias por ser también compañera de viaje, de proyectos y bueno, seguir soñando y avanzando. Gracias Muchas hermosa y a gracias. todas. Gracias a ti, Clau, por la oportunidad, gracias por todo lo que me has enseñado, gracias a todas por su presencia, por su escucha y Berito, pues muchas gracias a ti también por estar aquí y como ya se habrán dado cuenta, Berito también es un tesoro, ahí es un cofre del tesoro, ¿no? Entonces, tiene mucho que aportar esa mujer, entonces, ya no te vamos a soltar tampoco, Berito. Gracias, Sí, Cris. aquí estamos haciendo ya el equipo. ¿Quiénes más se suman a este equipo? A este maravilloso equipo. Nella alzó la mano, Yolita también, Vicky también, y yo sé que muchas más. Y quienes lo vean en diferido también, invitadísimas a compartir, a hacer equipo, comunidad, a despertar nuestros dones y talentos, bellas, que es hermoso. Bellas, yo me veía en un escritorio. O sea, yo decía, no, pues yo nací para esto, estar en un escritorio obediente, haciendo lo que todos me pedían y mi ego te quieren, te reconoce, ¿no? Y yo vivía valorada por los demás, menos por mí. Increíble, bellas, pero solo hasta que uno no empieza a depurar esos dolores, esas heridas, hasta que no nos hacemos cargo realmente de nuestra vida, nada de esto mágico y maravilloso sucede. Así que, bellas mujeres, ánimo a ser esas mujeres naturales como la Madre Tierra. Permitámonos florecer como un jardín maravilloso, encantador, pero también debemos ser buenas jardineras de nuestro jardín, ¿no? Entonces, bueno, esto implica muchas cosas y qué lindo, Bella, que pues nos lo recuerdes y nos reconectes de una manera diferente con este viaje. Entonces, hermosa, y a ti a todas, gracias, gracias, gracias. Y bueno, gracias por compartir y apoyarnos. Un abrazo, hermosas. Mi Cris Bella. Gracias. Muy linda tu ponencia. Gracias. Gracias. Chao, hermosas.